Juan Carlos, sobre tu pregunta de la corrupción en Venezuela, desde tiempos de la compañía guipuzcoana en la colonia y desde, ¿cómo se llama?, José Antonio Páez, podemos entender que la corrupción es funciona dentro del poder político cuando la gente tiene poder, posición de decisiones, en la toma de decisiones, ¿no? Dentro del poder político. Y a lo mejor ha tenido una presencia a lo largo de la historia venezolana nuestra desde el punto de vista del ejercicio del poder. Sin embargo, esa toma, ese mal que es la corrupción, que realmente perjudica la vida de un país, porque por ahí se va una serie de recursos que no son utilizados, invertidos en la calidad de vida de los venezolanos. Podemos ver que en el caso del chavismo-madurismo, en el caso del presidente Chávez o Rafael Chávez y Nicolás Maduro, eso se rompe, porque ¿qué ocurre cuando lo vemos en el contexto de los 40 años de democracia, en la que había independencia de poder, en la que se podía investigar la corrupción y podía ser castigada? De hecho, el presidente Carlos Andrés Pérez termina o sale de su ejercicio de poder o de su periodo presidencial en el segundo periodo porque es acusado por mal manejo de los fondos de la partida secreta con la expresidenta Violeta Chamorro cuando él apoyó en la lucha en Nicaragua para poderla financiar en la campaña electoral. Entonces, igual los jeeps de Ceriberto, o sea, la fiscalía y la Contraloría funcionaban, o sea, había una independencia de poderes que permitía hacer lo que se conoce el check and balance, entonces podíamos permitir. Pero ¿qué pasa con Hugo Rafael Chávez cuando llega al poder? Que además él lo utiliza para poder generar una serie de consecuencias y no solamente eso, sino que a romper las instituciones democráticas se entra en la impunidad. Entonces no solamente es la corrupción como un proceso del poder que tiene, sino que también está hecho con impunidad. Y hoy en Venezuela esa corrupción no está cuantificada. No sabemos cuánto es. Yo tengo un número que trabajé en la que estimo que en el periodo desde el 2002 al 2017 en Venezuela por concepto de corrupción se han ido en 610 mil millones de dólares. Se dice fácil, pero eso son las reservas del Fondo Estratégico de Arabia Saudita. Eso es el Fondo de Reserva de Noruega, tiene un poquito más, son 780 los noruegos del Fondo de Reserva de ellos con respecto al uso del petróleo para generaciones futuras. En Venezuela lo que Chávez aporta en términos de corrupción es la impunidad. El gobierno entra en unos mecanismos de corrupción tal de que se sienten que no van a ser vigilados ni van a ser enjuiciados por eso. Y de hecho, quien destapa la corrupción de Alejandro Andrade, que fue el caso más emblemático en Estados Unidos, fue la Fiscalía americana, es la justicia americana, porque utilizaban los bancos americanos para llevar el dinero. Y es aquí, no en Venezuela, no es la Comisión de Contraloría, no es la Contraloría, no es la Fiscalía. Y eso sí realmente es lo que realmente se convierte como un elemento cultural porque se sienten seguros, se sienten impunes ante la ley. Y eso es una contribución o un elemento agregado por Chávez y por Maduro en la administración de estos 20 años del gobierno. Y eso tiene una consecuencia directa a lo que estamos viviendo, porque realmente si vemos ese volumen de 610 mil millones de dólares, cuánto se puede haber dejado y no se ha hecho y todo lo que ha perjudicado al pueblo llevándolo a ese gran colapso de socioeconómico en Venezuela.